nomás siento un golpe en la cabeza. Hasta ahí. Cuando abro los ojos, ¿verdad? Estoy con mi otra amiga atrás de mí, amarrada así. Ella sin ropa y yo sin ropa. Y nos dicen, pues así está el jale aquí. Ustedes aquí son nuestra propiedad. Van a venir clientes y ustedes los van a atender igual. Ustedes no van a agarrar ni un peso, ni propinas, ni pueden salir ni nada. Aquí es su casa, aquí duermen. La mujer que acabamos de ver intenta narrar con calma y paciencia una de las experiencias más horripilantes que puede experimentar una muchacha. Se llama Berenice Juárez y fue tomada como rehén para luego entrar en una red de trata de personas. Su historia es brutal e incluye esclavitud y abusos constantes a punta de pistola, ya que quienes se adueñaron de ella eran sicarios de cárteles mexicanos altamente peligrosos. En esta nueva entrega de Militarmente, vamos a adentrarnos en el corazón de uno de los negocios más infames para conocer no solo el tormento de Berenice, sino también el de Carla Jacinto, otra joven que fue reducida a la servidumbre sexual con tan solo 12 años. Demos inicio a uno de los videos más poderosos e impactantes de este canal. El labor que nosotras teníamos en su momento es hacerles creer que lo disfrutamos. Ellos saben que no, pero ya es algo que tienen como costumbre. Querían golpearnos o grabarnos, o incluso ellos tenían como fetiches enfermos de traernos lencería, de que querían que los golpeáramos, o con todo ese tipo de cosas que a veces pues no se sabe. De acuerdo con organismos de investigación internacionales, en México operan cerca de 47 grupos criminales dedicados a la trata de personas. Por su estructura y modo de operación, son las mismas organizaciones que trafican droga. Ya sabes, los viejos conocidos como el Cártel de Sinaloa, fundado por el Chapo Guzmán, o el CJNG, liderado por el temido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Lo más preocupante es que, según datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, la Ciudad de México, capital y principal centro urbano del país, se ubica como una de las 15 zonas aztecas de alta incidencia en el delito de trata de personas. No solo eso, sino que además su aeropuerto, junto con el de Cancún, Mérida, Guadalajara, Monterrey, Baja California, Sonora y Sinaloa, son puntos cruciales para los grupos criminales que buscan esclavizar mujeres jóvenes. De acuerdo con un informe confeccionado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en suelo azteca, cada año 120,000 personas están en riesgo de ser capturadas por redes de trata. Desgraciadamente, Berenice fue una de ellas. Hacía cosas pues que no estaban bien. A los 14 años y medio, yo salgo embarazada de mi primer hijo, de una persona que en aquel tiempo, creo, tenía entre 35 y 36 años. Es el papá de mi hijo, el mayor. Hoy pues ya han pasado, mi hijo tiene 21 años. En aquel tiempo yo tenía 14 años y él como 35, 36. En aquel momento pues él se dedicaba pues a otras cosas, ¿verdad? A vender droga. Y pues yo estaba en esos lugares. Yo me prostituía por droga. Como puedes escuchar, desde pequeña, Berenice estuvo expuesta a un mundo de excesos, con padres ausentes y una falta crónica de atención por parte de los adultos. En su camino se cruzaron hombres mayores que se aprovecharon de ella cuando era tan solo una niña, lo que marcó desde temprana edad el tipo de trabajos y lugares que frecuentó. Con la necesidad de sostener el alimento de su hijo, Berenice llegó a la Ciudad de México en búsqueda de trabajo. En la metrópoli se encontró promesas de personajes oscuros que le aseguraban tener la respuesta a todos sus problemas. Teniendo en cuenta el tipo de vida que llevaba desde que era una infante, resulta tristemente lógico que, siendo aún una adolescente, terminase como bailarina en un bar nocturno. Inicialmente solo debía entretener a la audiencia y servir tragos a los mejores clientes, pero con el tiempo los requerimientos del lugar se fueron volviendo cada vez más extremos.
En ese establecimiento comenzó a prostituirse de forma voluntaria, aunque siempre bajo una extrema necesidad de conseguir dinero para su criatura. Fue en ese contexto que una noche ella y una compañera recibieron a un cliente sospechoso que no quería contratar sus servicios, sino algo mucho peor. Buscaba arrebatarle su libertad. Cuando yo me agacho, nomás siento un golpe en la cabeza. Hasta ahí. Ya no te puedo decir que me acuerdo de esto, nada. Uno, yo iba muy drogada. Dos, iba muy alcoholizada. ¿Cuánto pasó? Tampoco te puedo decir. Cuando abro los ojos, ¿verdad? Es casi que ya me veo. Estoy con mi otra amiga atrás de mí, amarrada así. Ella sin ropa y yo sin ropa. Cuando Berenice y su amiga recuperaron la conciencia, estaban en una bodega abandonada, rodeada de hombres armados. Algunos las insultaban y las golpeaban con un palo para silenciarlas. Al cabo de unos minutos, las mujeres se calmaron y comprendieron lo que ocurría. Habían caído prisioneras de una banda criminal que pretendía transformarlas en esclavas. Estábamos secuestradas. Yo sabía que secuestraban gente, pero yo no sabía nada de trata de blancas, de prostitución infantil, nada. Entonces, no, pues que cállense y que acomódense, párense porque se van a bañar. Y pues, ¿cómo? O sea, si estábamos, y mi hijo, al que estaba, le digo, no me puedo mover. Las voy a desamarrar, dice, para que se bañen. Ya saben a lo que vienen. Así como en una pesadilla, comenzó uno de los periodos más oscuros en la vida de Berenice y de su amiga. Ahora eran esclavas sexuales y debían obedecer a sus captores y no querían ser asesinadas. Con la ilusión de reencontrarse con su hijo en el futuro, Berenice aceptó las condiciones y se propuso colaborar con los delincuentes, suponiendo que después de un tiempo y de generar suficientes ganancias, ella sería liberada. A mi pensar era, yo decía, no, pues es una casa, ¿verdad? Donde viene gente y o sea, ya cuando se cansen de nosotros, pues nos van a cambiar y van a traer otro. Esa era mi mentalidad. O sea, venimos pasajeramente, 15 días, una semana y luego ya nos sueltan. Yo pensaba eso. Ambas muchachas fueron trasladadas a un sector con habitaciones donde se encontraron con varias mujeres más, de todas las edades y orígenes. Desde ancianas mexicanas a adolescentes de diversos países centroamericanos. Allí todas pasaban por lo mismo, encadenadas al mismo grillete oscuro y cruel. Berenice le aseguró a su amiga que iban a sobrevivir y le indicó que si se presentaba en el lugar un cliente demasiado repulsivo o con una solicitud que le resultara imposible de cumplir, que le dejara el trabajo a ella. Lo importante era soportar el tiempo que estuviesen allí. Ellas suponían que su esclavitud sería breve, de apenas unos días, hasta que sus captores se cansaran de su presencia. Escuchemos a la protagonista de esta historia describiendo el lugar donde fueron alojadas y la horrible sensación de sentir el paso de las jornadas en ese infierno. Es una casa de citas, no es un centro nocturno al público. Es algo más reservado. Así que yo me imaginaba así, ¿verdad? Pasó un día, dos, varios, un mes, 2 meses, 3, 4, 5, un año. Sí, era bien desesperante para mí. Muchos dirán, pues sí, es lo que hacía. Sí, pero te explico que no es lo mismo. O sea, tú ahí eras una pertenencia de las personas que te tenían. Durante su estadía, Berenice no solo fue sujeta a abusos constantes y a las peores fantasías de clientes que estaban al tanto de su esclavitud. Ella también fue testigo de los horripilantes crímenes que cometía la banda que la secuestró. Vea, entrar niños y así, sacarlos y entrar. Pero siempre dormidos, o sea, no veas un niño jugando, corriendo o algo, veas, siempre era un bebé cargado, dormido o no sé. Evidentemente, el grupo delictivo también se dedicaba al tráfico de menores, incluso de recién nacidos. El destino de esas criaturas es un misterio, pero cualquier hipótesis resulta repugnante y escandaliza solo imaginar el nivel de organización que requerían
para poder movilizar tanta cantidad de menores de edad sin ser detectados por la justicia. Después de un tiempo, Berenice y su amiga fueron vendidas a otra banda, pues ya no podían retenerlas ahí. En ese otro lugar fue donde conoció a un señor que la visitaba constantemente, pero no buscaba intimidad, sino simplemente platicar con ella. Un buen día la invitó a cenar y sus captores le dijeron que se pusiera un vestido elegante, el único que tenía, para ir con el cliente. Le advirtieron que la iban a estar vigilando y que si hacía un mal movimiento la matarían. Desgraciadamente, esa fue la última vez que Berenice vio a su compañera de cautiverio, ya que su destino estaba a punto de cambiar de forma radical. La cita siguió hasta la madrugada, y ante su preocupación de haberse tardado mucho para regresar a su trabajo, el hombre le confesó que había pagado una suma de aproximadamente $5,000 para sacarla de ese mundo y convertirla en su esposa. Más allá de la propuesta, ella era completamente libre de hacer lo que quisiera. Inicialmente, Berenice no lo podía creer, pero con el paso de los días se convenció de las palabras del hombre. Pasó ese día, pasó otro día, una semana, 2 semanas. Entonces me di cuenta que sí era verdad, que sí me había comprado. O sea, Dios usó a esa persona para, pues, salvarme. Me vendieron como un artículo y él me compró. Berenice vivió algunos años junto al hombre, quien la ayudó a dejar las drogas y a recuperar su salud. Un día ella recibió como regalo de cumpleaños un teléfono con acceso a internet. Con el aparato se creó un perfil de Facebook con su foto y el nombre de su hijo, esperando que de forma milagrosa el pequeño la encontrase. Y así fue. Y un día recibí un mensaje y decía: ya sé que eres tú, mami. Ya te he perdonado. Vuelve a casa. Soy yo, Adriel, me dijo. Era mi hijo. Me puso: por favor, contesta. Estoy en un ciber. Vine a hacer la tarea. Sé que eres tú. Luego de unos días de miedo y dudas, Berenice decidió responder, retomando contacto con la única persona que realmente quería en el mundo. Durante todos esos años, su hijo había estado viviendo con su abuela, quien increíblemente nunca se preocupó en buscar a la muchacha secuestrada. Al recuperar el contacto con su familia, la mujer quiso retomar su vida pasada. El Señor la apoyó, le dio dinero y se despidieron para siempre. Ahora ella es parte de diversas fundaciones y de iglesias cristianas que ayudan a mujeres que son víctimas de la misma violencia. Lleva sus historias por todas partes para crear conciencia y que logren salvarse del mundo de la prostitución. Sus esfuerzos son clave para ayudar a niñas como Carla Jacinto, la muchacha mexicana que conoceremos a continuación. Su tragedia comienza de forma similar a la de Berenice, con Oscar, un adulto de 22 años que sedujo a una pequeña de 12 mediante promesas y mentiras. Me cuenta todo lo que hacía, todo lo que era de Puebla, se dedicaba al comercio, a la compra-venta de autos, entre comillas, ¿no? Tenía su casa, tenía muchísimas cosas, pero lo que me empieza a identificar con él es el hecho de que estaba pasando algo similar a lo mío, la educación, sus papás le pegaban. Así fue como el hombre se ganó la confianza de Carla, quien abandonó su casa para huir con el príncipe azul que se había presentado ante sus ojos. Sin embargo, ese cuento de hadas iba a convertirse en una pesadilla oscura. Oscar la invitó a viajar a su tierra natal, Puebla, capital del estado mexicano del mismo nombre, presuntamente para pasear y planear su futuro juntos. Sin embargo, al llegar allí, la niña fue preparada para prostituirse en un establecimiento clandestino. Recuerdo mucho que a los 12, cuando me querían iniciar, me llevan a Puebla, a un prostíbulo de Puebla. Igual con mis colitas, mi cola, mis cuernitos. A mí me gustaba vestirme mucho de niña, mis pantalones cholos, mis sudaderas, mis playerotas, mis chombers, recuerdo mucho. Y ese día cambió totalmente mi vida.
Inicialmente la pequeña Carla no comprendía a qué clase de infierno estaba ingresando. Ella confiaba plenamente en las promesas de Oscar, incluso cuando el ambiente en el que se sumergieron era oscuro y plagado de personas sospechosas. Los paseos y charlas amistosas se habían transformado en depósitos sucios, donde la niña de apenas 12 años aguardaba largas horas, sin saber qué tipo de actividades debía realizar. Luego llegó el momento de las explicaciones, y su fantasía romántica se cayó en pedazos al entender que ahora era una esclava y debía obedecer por completo a sus captores. Fue una de las mujeres encargadas del prostíbulo quien le enseñó el mundo en el que comenzaría a vivir a partir de ese momento. Me sentó en la cama, me cerró la puerta del cuarto y me sacó un condón. Esto es lo que tienes que hacer. Cobrar, clientes, tanto lo que te van a pedir adentro del cuarto, cuánto te tienes que tardar, todo eso. Y ahora ella me cuidaba. Ella es literalmente la que me inició en una casa de citas. Después de una breve estancia en Puebla, Carla fue trasladada a Guadalajara. Allí permaneció casi un año, atendiendo a todo tipo de clientes de entre 20 y 60 años. Todas las noches se acostaba llorando, implorando por una vía de escape para huir de ese infierno. La muchacha también pasó por otras ciudades, donde la obligaron a prostituirse en moteles, en la propia calle y hasta en domicilios particulares. Oscar, joven del que se había enamorado, acabó golpeándola. Me azotaba con cadenas por todo el cuerpo. Me daba puñetazos, me pateaba, tiraba de mi pelo, me escupía en la cara y hasta un día trató de quemarme con la plancha. Le dije que me quería marchar y él me respondió que era una p***. Al igual que en el caso de Berenice, Carla notó que la clientela era variada, pero se componía principalmente de hombres adultos de avanzada edad. Era imposible que esos sujetos desconocieran la clase de servicio que estaban contratando. Después de todo, los espacios donde habitaba la niña eran precarios, denotando que eran ilegales y sin ningún cuidado. Eso sin contar que ella aparentaba su corta edad, por lo que era imposible que quien pagaba por ese morboso encuentro no comprendiera el grave crimen en el que estaba incurriendo. Escuchemos uno de los recuerdos más tenebrosos y tristes que guarda en su memoria esta joven. A los 12 años tuve que atender a un cliente con una edad ya grande, como de 50, 60. Y recuerdo mucho que ese momento el cliente se burló de mí, se rió de mí, me escupió en la cara. O sea, a una niña de 12 años, de 12 un señor años. de 50... De 12 años con una camisa de cuadros, con botas tejanas, pantalón de mezclilla y con un sombrero tejano. O sea, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente de la primera vez, porque fue lo que más me dolió. Porque al final siempre pedí ayuda, siempre lloraba. Al principio yo decía que me quería ir a mi casa, que extrañaba a mi mamá, que quería salir de todo este infierno. Y lo que me dijo el Señor, que fue lo que me marcó, es que tú aquí estás para servirme. El relato de Carla Jacinto tiene detalles horripilantes que dan cuenta de cómo funciona el mundo de la prostitución ilegal. Ella recuerda que en una ocasión uno de los establecimientos clandestinos donde vivía fue inspeccionado por un equipo de policías que, en lugar de salvarla, se convirtieron en los violadores de un grupo de unas 30 chicas, todas menores de edad. En medio de ese infierno, ella quedó embarazada con tan solo 15 años. No solo la obligaron a trabajar hasta que tuvo una panza de 8 meses, sino que cuando dio a luz, sus captores se llevaron a su bebé al poco tiempo de haber nacido. Carla no pudo volver a verlo hasta que se encontró en libertad mucho después. 4 años fui prostituida, pues en ese aspecto de la prostitución fueron abusos sexuales, más de 30 clientes en un solo día, golpes todos los días, me pegaban con cables, con palos, con cadenas, incluso me llegaron a quemar con una plancha. Por si la constante violencia sexual no era suficiente, los captores de la joven le demostraban su poder e impunidad golpeándola cada jornada.
Eran sádicos, ya que solían inventar métodos nuevos para causar dolor en las muchachas que se encontraban en cautiverio. Lo importante era recordarles que de ese agujero de maldad no había escapatoria, y que lo mejor era aceptar su destino y atender al siguiente cliente con una sonrisa de oreja a oreja. Las similitudes con el relato de Berenice son sorprendentes, tanto así que el desenlace es prácticamente el mismo. A los 16 años, Carla fue alentada para que huyera y pudiera cambiar de vida por un cliente a quien ella consideraba su amigo, ya que solo le pedía platicar en lugar de tener relaciones. Para escapar tuvo que ganarse la confianza de sus captores, lo que incluyó robarle dinero a la clientela y conseguir consumidores poderosos. Esto causó que quienes la vigilaban bajaran la guardia y le dieran más libertades dentro de las casas en las que recibía a los hombres. Así fue que durante un turno con ese amigo que solo iba a platicar, Carla aprovechó la distracción de sus guardias. Con la ayuda de su cliente pudo huir hasta llegar a una terminal de autobuses para escapar de esa vida de esclavitud. Actualmente Carla Jacinto es activista. Terminó sus estudios de secundaria y ha dado varias conferencias en todo el mundo. Incluso el Papa Francisco escuchó su historia, la cual también relató al Congreso de Estados Unidos. Ella comparte su experiencia una y otra vez para generar conciencia y frenar la prostitución. La joven mexicana fue secuestrada cuando tenía 12 años y hasta los 16 fue obligada a mantener relaciones sexuales con 30 hombres por día. Con esa cifra aproximada, contabilizó la cantidad de violaciones que sufrió, lo que da una dimensión del infierno en el que se sumergen las víctimas de este flagelo. Según sus cálculos, fue violada unas 43.200 veces. Solo imaginar semejante tormento es suficiente para retorcer cada fibra del cuerpo. ¿Cómo quedó tu cuerpo y tu mente después de todo esto? Pues marcado por la vida. Mi pasado va a ser siempre mi pasado va a ser mi presente y mi pasado va a ser mi futuro. Algo que debemos de entender es que todas las marcas que llevemos, así cuando aprendemos a caminar y nos caemos y nos hacemos una raspada, es casi no lo mismo porque es más doloroso lo que nosotros vivimos, pero es una marca que nos va a recordar de lo fuerte que vamos a ser. Pese a los esfuerzos de gente como Carla, la situación sigue siendo muy preocupante. En un informe de 2015 titulado Diagnóstico Nacional sobre la situación de la trata de personas en México, se ubicaron 3 niveles en los que suelen encontrarse los miembros de las bandas delictivas dedicadas al tráfico humano y la explotación sexual. El primero, el más bajo de todos, son redes de familiares, vecinos o parientes que viven cerca de la víctima y venden, rentan o prestan a sus hijos para conseguir dinero. Si bien la proximidad le da un tono realmente perturbador, hay estratos más peligrosos y preocupantes. En un segundo nivel se encuentran los grupos delictivos locales, integrados por miembros de pequeñas organizaciones criminales que operan individualmente. Son pandillas de poco alcance que se limitan a secuestrar personas en una región particular, ofreciendo servicios sexuales dentro de una ciudad determinada. Por último, las autoridades describen un tercer nivel que incluye a los miembros de grandes grupos de delincuencia organizada, o GDO, como son catalogados en el ámbito judicial. Son frentes transnacionales como los cárteles del narcotráfico más poderosos. En los estados del centro y norte de México es más frecuente la presencia de amenazas del tercer nivel, debido también a que se dedican al tráfico de drogas en la frontera con Estados Unidos. Por otra parte, en el corazón del país abundan los riesgos del nivel 1 y 2. Si bien los diferentes estratos criminales suelen trabajar en conjunto, formando una infame red que comienza en los vecinos o familiares y culmina en los grandes jefes de plaza, lo cierto es que esta categorización es útil para comprender cómo se lleva a cabo un negocio tan infame. Por supuesto, la mejor herramienta para contrarrestar todo ese mal sigue siendo la plática, y sobre eso ha reflexionado Carla Jacinto en numerosas entrevistas.
Te puedo decir que mucha gente me escribe y me dice yo he pasado por lo mismo. Creo que también el platicar sobre el abuso sexual, lo que ha pasado por mi familia, las necesidades que hemos tenido como familia, he podido saber que jóvenes se acercan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Yo he pasado por esto. Gracias porque tú me has dado el valor de hablar. Uno de los principales obstáculos para revertir la crisis es la falta de autocrítica por parte de las autoridades. Por ejemplo, en abril de 2016, el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, afirmó que en la capital había lavado de dinero y trata de personas a nivel local, pero que no se registraba presencia de cárteles de gran escala. Es una manera extraña de llevar tranquilidad al pueblo aduciendo que los raptos y violaciones eran cometidas por pandillas de poca monta que podían ser reducidas por la justicia. Así completó su polémico análisis. Lo que no tenemos aquí y ha sido reportado por las autoridades, porque además es competencia federal, es un asentamiento de cárteles. Sin embargo, en un informe lanzado ese mismo año, la ONU desmintió esa premisa y afirmó que donde hay trata de personas, hay presencia de cárteles. La prostitución es uno de los negocios más redituables para estos frentes, más aún cuando la persona que ofrece su cuerpo se encuentra en condiciones de esclavitud y no percibe ningún tipo de paga por ello. No queremos concluir este video sin reparar en algo fundamental que une a las historias de Berenice y Carla. El oscuro negocio de la prostitución y la esclavitud sexual se sostiene gracias a la clientela. Sin demanda no habría oferta, y eso es una cuestión elemental. Niñas de 12 años no serían raptadas para vivir día y noche en esas infames casas de citas, si no hubieran miles de hombres adultos dispuestos a pagar buen dinero por ellas. Es por eso que para acabar con este flagelo social, la justicia tiene que actuar tanto sobre los secuestradores como también sobre los clientes. De esta forma llegamos al final de un video que combina tragedia con la esperanza firme de que es posible liberar a todas las víctimas de este delito. Si te interesa este tipo de contenido y quieres conocer más sobre las actividades del crimen organizado mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.